ahorita. Sí, Es el puro rollo. sí, perfecto. Hay gente que ya aprendió, yo soy de ahora que no aprendo. Y yo hago el power y toda la cosa. Sí, sí, Mis no, respetos. a mí me fascina, Hasta hace un año tenía los antiguos que no eran inteligentes. Hasta que un día llegó mi hija y lo tiró. Lo tiró, me dijo, no me puedo comunicar nunca con esto. Tenías tu Nokia. Mi Nokia, la antigüita. Que ahí duraban años, nunca. Años. Sí, el iPhone te dura muy poquito. Pero Sol me regañó, me dijo, ¿cómo no te puedo mandar un WhatsApp? ¿Cómo nada de eso? Y me lo tiró. Y me fue y me trajo mi iPhone. Bien. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a una mesa que ha organizado el Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Y cuando se preguntan por qué el PUEA está organizando esta mesa, bueno, definitivamente por un compromiso con la sociedad y sobre todo por estas dos regiones del Asia y del África y también en su relación con América Latina y México, no podíamos dejar un poco previendo que ya viene el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues hacer hacer un conversatorio sobre el papel de la mujer en estos países, pero además también con otros temas. Entonces hemos invitado a colegas académicas para conocer algunas aportaciones de sus trabajos de investigación. Sin más preámbulo de lo que podríamos hacer y quizás ya después en los comentarios podríamos hablar sobre la importancia del empoderamiento económico de las mujeres y los documentos que ha hecho el Alto Panel para lograr esto a nivel mundial. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Lucía Guzmán, quien va a moderar esta mesa. Ella es de Filosofía y Letras, tiene una gran trayectoria ahí en docencia y en investigación, y además también es participante de la Federación Mexicana de Universitarias. Entonces, Lucía va a conducir la mesa y le dejo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días tengan ustedes. Pues muchas gracias a la doctora Girón, al Instituto de Investigaciones Económicas que nos acoge esta mañana. Y sin más, vamos a empezar con la mesa número 1, en donde van a presentar sus ponencias 3 investigadoras que están especializadas en mujeres y empoderamiento en las sociedades contemporáneas. Voy a empezar dando una lectura a una breve semblanza de nuestra primera ponente. Quien va a hablar, la doctora Sara Šefčovič, que va a hablar acerca del poder de las mujeres para combatir la violencia. La doctora Šefčovič es licenciada, maestra en Sociología y doctora en Historia de México por la UNAM. Desde hace 4 décadas es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, también de esta casa de estudios. Ha publicado diversos libros de ensayo y novelas. Una favorita mía es La suerte de las consortes. Excelente. Capítulos en libros colectivos, artículos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, y durante 8 años fue comentarista semanal en la radio. Periódicamente imparte cursos y conferencias no solamente en la UNAM, sino en universidades de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de Israel. Muchas de sus obras han sido traducidas a 6 idiomas, publicadas en 10 diferentes países, llevadas al radio, al cine, al teatro.
Obtuvo la medalla Gabino Barrera en la UNAM, la beca de ensayo INBA Fonapaz, el Premio Plural de Ensayo, el Agustín Yáñez Planeta de Novela, la beca Guggenheim de Nueva York, la Leona Gerhardt de la Universidad de California, la medalla Omecihuatl del Instituto Nacional de las Mujeres y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, damos la palabra a la doctora Sara Šefčovič. Por favor. Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias, Alicia, por esta invitación a un programa que cuando yo conocí todavía no era programa, era seminario, de cuyo comité muy orgullosamente formo parte como representante de mi instituto. Y esta mesa me parece importante por el tema de hablar de empoderamiento. Es una palabra que se usa mucho ahora en estos tiempos, pero que no necesariamente tenemos claridad de a qué es a lo que se refiere. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Estoy muy contenta de estar con estas mujeronas que van a participar este día, a Letia en particular, porque es creo que la más joven de todos y ya está muy, muy bien en su camino de este tipo de temas. Mi tema, pues por supuesto, es un tema incómodo, es un tema difícil. Son ya demasiados años que estamos viviendo violencia en México, una violencia que se ha extendido a todo el territorio nacional y a toda la sociedad sin el menor respeto ni a edad, ni a género, ni a condición social, y que además ha escalado de una manera brutal hasta convertirse en franca y gratuita crueldad. Podemos afirmar que la violencia es hoy el tema y el elemento central de la vida mexicana. No hay día en que no sepamos de muertos, secuestrados, violados, colgados, balaceras, tumbas colectivas y demás maravillas de esta cuestión. Y también necesariamente eso la ha convertido en el tema central del imaginario colectivo. Es el asunto principal de los discursos de todos los grupos sociales y políticos, de las noticias en los medios, de los foros y debates académicos, de las conversaciones en torno a las mesas, de los comentarios en las redes sociales y del quehacer del cine, la literatura, las canciones y el arte. Por eso, muchas personas están tratando de entender qué pasa, cómo se llegó hasta aquí y sobre todo, qué podemos hacer para resolver esta situación. Por parte del gobierno, ustedes lo saben, la estrategia ha sido la de sacar al ejército de los cuarteles y llevarlo a la calle, mandarlos ahí a combatir la violencia. Una estrategia que hoy es muy criticada, pero que en su momento, cuando la inició el presidente Calderón, muchísimos estuvimos de acuerdo y pensamos este es el camino para resolver las cosas. El objetivo de esta estrategia, además, fue el de capturar capos y deshacer grupos criminales. En aquel momento, insisto, nos parecía a muchos que podía ser un camino. Hoy sabemos que no lo es, que la violencia condujo a más violencia, que detener grupos o capos hizo que simplemente se dispersaran y se reorganizaran los grupos de una manera mucho más difusa y que es mucho más difícil seguirles la pista. También el gobierno ha intentado demasiadas estrategias contra el lavado de dinero, algunas de las cuales afectan muchísimo a los ciudadanos porque ahora todos somos culpables, de por sí esa es la ley mexicana, todo el mundo es culpable antes de demostrar que es inocente, e incluso todo esto de lavado de dinero, de extinción de dominio, pues nos afecta a todos. Nadie puede hacer un cheque, nadie puede comprar una propiedad, sí, porque siempre es sujeto de sospecha. Por su parte, los grupos académicos y las organizaciones sociales siempre consideraron, o más bien después de que vimos lo que pasó con el ejército, consideramos que esa estrategia era fallida y que mejor había que atender los problemas sociales de otra manera, específicamente el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo y el tema de dar oportunidades a los jóvenes para tener actividades que los alejaran de la delincuencia, como el deporte, el arte, la música, y se pensó que esto podría servir. Hay muchas propuestas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con que hay que terminar con la corrupción. Todas estas han mostrado ser excelentes, han tenido algunos éxitos, pero la verdad es que no han parado para nada el tema de la delincuencia y la violencia en México. Y es muy difícil por
importantes, bien pensadas que sean estas propuestas, que se las pueda poner en práctica, porque no es posible por decreto ni de la noche a la mañana, y esto es lo que los sociólogos nos dedicamos a estudiar, ninguna cosa que implique y exija cambiar toda la realidad económica, social, política, cultural de lo que somos en México. Y esto es de un modo o de otro lo que todos estos especialistas proponen. El más famoso de ellos nos dice, comillas, se requiere un cambio de todo el sistema, no de una parte. ¿Cómo vamos a hacer esto? No es tan sencillo. Entonces yo me pregunto cuándo va a suceder que podamos modificar todas las estructuras y todo el modo de funcionar del gobierno y de la sociedad que están fundadas en una forma cultural de ser de la sociedad mexicana. Pero incluso si nos permitiéramos pensar que sí es posible cambiar esto, combatir con efectividad la corrupción y mejorar la educación, los resultados de todos modos se verían a largo plazo, por lo menos una generación. Y nosotros, este país, esta sociedad, ya no podemos esperar que esto se pueda resolver. En todo caso, entonces, hasta hoy, ni con esta estrategia ni con aquella, hemos conseguido para nada el objetivo de terminar con la delincuencia, ya no digo de terminar, ni siquiera de disminuirla, y no digamos la violencia que lleva incluida, que cada vez es peor. ¿Por qué no hemos podido lograrlo? Para responder a esto no nos queda sino admitir algunas causas fundamentales de la violencia. La primera es el incumplimiento histórico por parte del Estado mexicano de su función. Los ciudadanos mexicanos estamos absolutamente abandonados a nuestra suerte, no existe ningún interés por parte de autoridades y políticos para atender nuestras necesidades. Las autoridades son, como dijo famosamente Carlos Monsiváis, sordas y ciegas, y a ello se agrega una burocracia pasmada o sobrepasada, sindicatos corruptos, sueldos de hambre, tranzas y mentiras, miseria, falta de alternativas, negligencia, voracidad, autoritarismo, que hoy eso es mucho menor sin duda, pero sigue funcionando. Que así es, se puede observar a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay cientos de rincones de este país que nunca han recibido atención. Viven sin infraestructura, agua, luz, escuelas, clínicas, recolecciones de basura. Las inversiones siempre se hacen tanto en infraestructura como en todo lo demás, cuando le conviene de alguna manera por razones económicas o políticas al gobierno o a la empresa privada. Y el ejemplo claro es Ciudad Juárez, un lugar en donde se pavimentaron aquellas calles que facilitaban el traslado de las personas que trabajaban en la maquila, y todo lo demás se dejó sin atender. ¿Qué guarderías, qué parques, qué alumbrado público, qué transporte? Nada de eso. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, una madre que tenía que ir a trabajar a una maquiladora? ¿Qué hacía con sus hijos? Pues los dejaba amarrados a la pata de la mesa y que se arreglen como puedan en dobles turnos. ¿Qué hacía un padre de familia que consigue un trabajo en el otro extremo de la ciudad y no tiene, por supuesto, modo de transporte? Simple y llanamente abandona a su familia. Y tenemos entonces los miles y millones de casos de madres solteras. ¿Qué hace un joven que ya no se deja amarrar a la pata de la mesa, por supuesto, y no tiene nada en que ocupar su tiempo y energía? Pues estar en la calle y formar pandillas. Entonces, estos puntos nos están explicando, sin que yo quiera para nada decir que la pobreza y la delincuencia van juntas, porque no solo, y eso lo hemos visto mucho, los pobres son delincuentes, pero sí tenemos un caldo de cultivo muy importante en este abandono del Estado del cumplimiento de sus funciones. Otras causas que hay que decir también son la responsabilidad que tenemos los propios ciudadanos. El Estado nos abandona y nos trata mal, no cumple con lo que les corresponde, miente y es corrupto. Todo eso es posible porque los ciudadanos lo permitimos y porque también somos así, negligentes, incumplidos y corruptos. Y que tire la primera piedra quien quiera negar esta afirmación, quien nunca hizo o aceptó corrupción, quien nunca ha desobedecido una ley o la ha interpretado como mejor le acomoda. Esto, por supuesto, es difícil de reconocer, todo el mundo se enoja cuando lo digo. A nadie nos gusta pensar que nosotros tenemos parte de la responsabilidad en este modo social de funcionar de México. Pero simplemente nos hemos preguntado cómo nos comportaríamos si estuviéramos detrás de la ventanilla de atención al público o con el poder del uniforme y una pistola al cinto.
El tema entonces es que no queremos ver que todos aquellos de quienes nos quejamos no cayeron del cielo, no salieron de la nada, son parte de nuestra sociedad, están entre nosotros, somos nosotros. Y para que las cosas sucedan como suceden y sean como son, es porque existe en nuestro país un piso social que las sustenta, una práctica socialmente compartida, cultural, psicológica y socialmente aceptada que permite que las cosas sean así. A todo ello agregamos en estos tiempos que la idea de comprar, de consumir, de poseer y de presumirlo es la idea en la que vivimos todos de la felicidad. Entramos a través de los medios de comunicación en las vidas de los ricos y poderosos, vamos a sus fiestas, yo me sé hasta cómo se visten y qué comieron gentes que por supuesto en mi vida he visto, vamos a sus restaurantes, a sus antros, sabemos lo que se ponen, lo que comen, lo que beben, a dónde viajan y en qué ocupan su tiempo, como si fueran gente de nuestra familia. ¿Y por qué no se nos habría de antojar a muchos tener lo mismo? ¿Por qué este chavito que vive aquí sin nada no va a querer tener esa señora y esa chava tan guapa que tiene el rico? ¿Por qué no? ¿Acaso no nos han dicho que somos todos iguales? ¿Acaso no hemos crecido en una sociedad donde nos dicen todos los derechos para todos, todos somos iguales? ¿Por qué entonces yo no puedo tener lo que tiene él? La riqueza es hoy el modelo aspiracional y la medida del éxito. Y digo hoy porque hubo tiempos en que simplemente se aceptaba que eso es lo que como nacimos es lo que nos tocó, lo que Dios nos dio. Hoy ya no lo aceptamos afortunadamente así, tiene su lado afortunado y su lado desafortunado. La verdad es que hay quien afirma que lo que nos pasa en México es porque empresarios, políticos, funcionarios se benefician de la delincuencia y por eso no quieren acabar con ella. Hay quienes piensan que la delincuencia tiene que ver con la situación internacional y en nuestro caso particular con la cercanía con Estados Unidos, que es el país más consumidor de drogas en el mundo. No lo digo yo, lo dicen sus autoridades, lo dijo Bill Clinton cuando vino una vez a México y que además es el país que nos vende armas. Pero sean cuales sean las explicaciones, que son muchas y muy diversas porque un fenómeno tan extendido y tan difícil no tiene una sola causa, lo único cierto es que, como dije, y podemos constatar, todas las estrategias para combatirlo hasta hoy han fracasado estrepitosamente. Y entonces se me ocurre que debemos pensar, si queremos resolverlas, desde una lógica distinta y buscar una solución desde otro lugar. Y eso es lo que he venido a hablarles hoy aquí, de una propuesta que es completamente diferente, que va completamente por otro lado, que tiene otra lógica de la que hemos seguido hasta hoy. Por extraño que pueda parecer, ese otro lugar es precisamente la familia. La familia, que es la base de la sociedad, pero hay quien nos acusa de que, incluso de que somos en México una sociedad familiarista, y esa es la razón por la que nunca salimos de pobres ni progresamos. Yo pienso que es al revés, y que esta sociedad que todos creen que está dominada por el cacique y por el padre, y que toda la historia de nuestra literatura eso nos pone, Pedro Páramo como ejemplo supremo, en realidad es la madre la que ocupa el lugar más significativo, sobre todo como eje aglutinador. Si volteamos a ver nuestra historia, veremos que lo que siempre nos permitió en los momentos más difíciles de México, donde todo parecía que nunca íbamos a salir del hoyo y de la crisis, la forma en que estuvo organizada la sociedad mexicana en torno a la familia, a pesar de la pobreza y de todo, es lo que le ha dado estabilidad y continuidad a la vida nacional. Entonces, mientras el Estado a veces es débil y a veces es fuerte y los gobiernos cambian y las élites cambian y las personas seguían ganando el pan como podían, soportaban inundaciones, sequías, carencias, problemas y siempre seguían adelante, las abuelas cuidando a los hijos mientras las mamás salen a trabajar. Entonces, no es una exageración afirmar que la nación mexicana ha sobrevivido y sigue sobreviviendo por ese obrar cotidiano de las familias, de los ciudadanos que se apoyan en ellas. Porque la familia es para nosotros la institución más importante. Un buen 70%, dato duro, de los mexicanos consideran que ella es el centro de su vida y la mayoría, aunque hay muchos que no, pero la mayoría ama, cuida y atiende a sus hijos, a sus viejos y también son objetos de amor las madres y las familias por parte de los hijos. Entonces, así como en las familias se transmiten los saberes para la vida, las formas de relacionarse con otros, de resolver conflictos, se encuentra protección y solidaridad,
También en las familias es donde se encuentran las bases para la delincuencia, porque en ella es quienes los delincuentes confían para cometer sus fechorías, porque saben que cuentan con ellos, que los padres y los hermanos nunca los van a denunciar, que siempre van a decir, nos lo dijo la madre del pozolero en una entrevista, mi hijo es bueno. Y cuando vemos cómo están conformadas las bandas de delincuentes, secuestradores, extorsionadores, siempre son hermanos, primos y parientes. Y con el crimen organizado es exactamente igual. Hay una lealtad que va mucho más allá de cualquier otra situación. Entonces, esta propuesta que tengo, que va más allá de las estrategias planteadas ahora, es que aprovechemos este poder emocional que tiene la familia, este poder subversivo que podría funcionar si la madre decidiera que puede meterse en limitar, pues no digamos la delincuencia, pero por lo menos la violencia y la crueldad. La pregunta sería ¿por qué habrían de quererlo hacer las madres, esposas, hermanas, abuelas? ¿Qué argumento las puede convencer si ellas se benefician de estos resultados de la delincuencia, mucho más que si trabajaran 8 horas diarias suponiendo que tuvieran trabajo? ¿Cuál sería la razón para que quisieran que terminara eso que tanto las beneficia? Entonces, mi respuesta es, si esos hijos que le traen a la señora pobre la bolsa que se robaron en la esquina, si ese capo que invita a toda su parentela con todo pagado a Cancún, al mejor hotel, si la madre del narco a la que le construyen una casa quisiera parar todo eso, solo lo querría parar si corriera un riesgo su hijo. Eso lo quiero yo suponer. Quiero suponer que las madres de los delincuentes y a las muchas que he entrevistado, tengo con qué afirmar que eso es cierto, no quieren que a sus hijos les pase nada, no quieren que sus hijos se mueran. Yo recuerdo cuando Golda Meir dijo la guerra de Israel y Palestina se va a terminar el día que ni las madres de ninguno de los dos lados quieran ver morir a sus hijos. Y esto es, digamos, nuestro único elemento para suponer que una madre de familia, una hermana, una esposa, una abuela van a querer oponerse a la delincuencia, porque si el gobierno captura a sus hijos, porque si otra mafia se pelea con ellos, corren riesgos muy grandes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de convencer a las madres, no de que el futuro de México puede ser maravilloso, porque a ellas qué les importa si sus hijos dejan de ser delincuentes, sino que la violencia es a lo que hay que bajarle y que ellas pueden contribuir en esto para que sus propios hijos no mueran, para que esta propuesta se pueda llevar a la práctica, para que podamos modificar lo que está sucediendo hoy en México, convencer a la madre de familia de que ella puede tener un papel como ciudadana en un país en el que hablamos de democracia, de derechos humanos, de todo esto. No le impresiona, pero como una ciudadana que puede participar con sus vecinas, con sus redes de parentesco, con su gente más cercana, en oponerse, insisto, no a la delincuencia necesariamente, pero sí a la violencia, eso porque sus hijos estarían en peligro, me parece que es una opción que puede funcionar como una opción social que va de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Entonces, pues en esta modalidad de búsqueda de respuestas, insisto, ya tenemos algunos casos ejemplares. En Liberia, por ayuda de las madres, se terminó la guerra civil cuando ellas pararon a sus hijos como soldados. En partidos de fútbol en Centroamérica y en Brasil, donde siempre terminaban en zafarranchos, las madres de los dos equipos se paraban en medio de la cancha y nadie se atrevía a ir contra ellas y no había la bronca. Las madres argentinas que empezaron a salir a pedir que encontraran a sus hijos, ya acabo, voy a terminar, gracias, que querían encontrar a sus hijos y que primero todo mundo se burló de ellas y estas pobres señoras con su mascada dando vueltas y vean a lo que han llegado. No solo han encontrado nietos y le han logrado el respeto del mundo, sino que ahora lograron que su ejemplo hiciera que se fundaran asociaciones de hijos de genocidas, que descubren que sus padres participaron de lo que pasó en Argentina y los están denunciando. Entonces, como individuo, como grupo, las madres, y pongo a la madre como ejemplo, pero puede ser, repito, la abuela, la novia, la esposa, la vecina, son las que pueden intervenir para hacer que todo esto cambie y dejemos de voltear al otro lado y esperar que solamente el gobierno resuelva las cosas, sin por eso quitarle, por supuesto, la responsabilidad que tiene el gobierno en darnos infraestructura, educación, servicios, transporte, salud, etcétera.
pero este es nuestro lugar en el mundo como ciudadanos y lo que parece una gota de agua en el mar podría funcionar. Acuérdense que así fue Gandhi, acuérdense que se puede gestar el cambio en acciones que parecen menores, que parecen insignificantes, que parecen que no tendrían ninguna influencia a largo plazo. Toda la propuesta pues va en el sentido de concebir que los humanos, los trabajadores, los maestros, los barrenderos, las mamás, los estudiantes, tenemos la capacidad de cambiar las cosas, aunque suene demasiado sencillo y demasiado chiquito, pero precisamente por eso creo que puede funcionar. Muchas gracias. Ya está, es un libro. Ah, sí. Es un libro que se llama, esta propuesta, me pregunta la doctora Girón cuándo lo va a publicar, es un libro que salió hace 4 años que se llama Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, y que yo llevo todos estos años llevando por todos los rincones del país para discutirlos con grupos de madres, sobre todo de madres de delincuentes. Y algunos resultados muy pequeños hemos tenido porque por lo menos aquellas a las que se le mueren hijos, sí lo empiezan a concebir de otra manera y a contagiar a sus compañeros. Muy interesante, gracias. Pues muchas gracias a la doctora Šefčovič, que nos ha hablado acerca de, primero, la violencia es la nota central en las noticias, en las universidades, en el cine. Las políticas gubernamentales no la han disminuido, y quizás solamente algunas propuestas sobre educación, arte, deporte pueden paliarla. Pero la cultura es la que debe cambiar. ¿Qué otras cosas? Si los mexicanos son culturalmente responsables o corresponsables de esto. Y para muchos la felicidad significa tener cosas y todos lo mismo. Entonces menciona que una posible solución está en la familia, especialmente en la madre de familia, en la mujer y su papel de participación para oponerse a la violencia. Habrá al final de las 3 intervenciones una sesión de preguntas y respuestas en donde podríamos retomar este tema. Muchas gracias nuevamente. Me da gusto ahora presentar a la doctora Aletia Fernández de la Reguera, que nos va a hablar acerca de los procesos de autonomía de las mujeres en contextos migrantes. La doctora Aletia Fernández de la Reguera es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde imparte el seminario de posgrado Metodologías Cualitativas para la Investigación Social, Globalización, Género y Migración, y coordina conjuntamente con el Colegio de México el Seminario de Investigación Estudios Actuales de Género. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Estudió también la maestría en Estudios Europeos en la Universidad de Ámsterdam. Es doctora en Estudios Humanísticos con mención honorífica por el TEC de Monterrey por su tesis titulada La construcción de procesos de autonomía para la toma de decisiones de mujeres trabajadoras migrantes en retorno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz para el Alcance de los Derechos Humanos y del Consejo Directivo del Instituto para las Mujeres en Migración. Le damos la bienvenida y escuchamos a la doctora Aletia Fernández de la Reguera. Por favor. Muchas gracias. Pues agradezco la invitación de la doctora Girón y la excelente organización del Programa Universitario de Estudios de Asia y África para llevar a cabo esta mesa. Voy a presentarles una ponencia que está contextualizada en la migración de México a Estados Unidos, específicamente con mujeres que tuvieron la experiencia de trabajar en Estados Unidos.
En ese sentido, habría también que matizar un poco, el título es Procesos de autonomía de mujeres en contextos migratorios, pero dependiendo del circuito migratorio que estudiamos, pues son contextos muy diversos. Actualmente la investigación que realizó en Frontera Sur, en Chiapas, pues es completamente distinto de lo que se vive en la frontera norte. Y también explicar que esta investigación se realizó durante la administración de Obama. Si actualmente yo estuviera haciendo este mismo estudio con el discurso xenófobo, antimigrante de Trump y con el clima de terror que viven las migrantes allá, posiblemente los resultados serían muy distintos. Pero bueno, voy a presentar un poco, traigo la ponencia escrita, lo voy a intentar hacer un poco más dinámico para que no se duerman. El tema es la autonomía. Yo empecé a estudiar el tema primero yo hablaba de empoderamiento cuando empecé mi tesis doctoral y a lo largo de la investigación fui elaborando más bien el trabajo de investigación sobre el proceso de autonomía diferenciado del empoderamiento para comprender la autonomía como un proceso que es más bien subjetivo en contexto de los espacios donde las mujeres realizan sus vidas, y el empoderamiento está más relacionado con acciones que también vienen con un agente externo, ¿no?, que normalmente genera espacios de participación donde las mujeres ya se van organizando colectivamente. Esta ponencia está enfocada sobre procesos de autonomía que fueron observados en cada historia particular de las mujeres. Bueno, el contexto de autonomía ha sido abordado desde diversas disciplinas, especialmente la filosofía, la ciencia política y la sociología, y cada una de las disciplinas se aproxima de forma distinta a la autonomía. En los casos de la filosofía y la sociología se ha preponderado un acercamiento relacionado con la capacidad de las personas para tomar decisiones. Es desde este planteamiento que una rama de los estudios de género ha explorado las formas en que las desigualdades por razones de género crean condiciones que promueven o limitan el desarrollo de esta capacidad. El foco de análisis han sido las condiciones en que se genera una autonomía desde lo subjetivo en relación a estructuras de desigualdad social, específicamente de un orden de género de dominación masculina. En esta ponencia presento algunas de las aportaciones que marcan momentos clave en la discusión teórica del concepto de autonomía en los estudios de género y establezco el vínculo con lo empírico a través de la investigación cualitativa que realicé, cuyo objetivo fue conocer cómo es que las trabajadoras migrantes de retorno construyen procesos de autonomía para participar en decisiones desde los diversos roles que ejercen en el ámbito familiar y laboral. Para ello realicé 5 historias de vida, cuya elaboración y análisis se estructuraron mediante la perspectiva de curso de vida, lo cual me permitió afinar la lente del estudio de autonomía en las trayectorias migratorias, a la vez que fui combinando el análisis con trayectorias laborales y trayectorias familiares de las mujeres. Con el fin de cuidar el rigor analítico, basándome en la teoría de salida de rol propuesta por la socióloga Fuchs-Ebaugh, realicé 3 cortes temporales en las historias de vida, lo que me permitió indagar sobre el desarrollo de los procesos de autonomía en la entrada al proceso de migración, durante la migración y sobre todo en el retorno, que ahora se vuelve un tema que es un tema que está de moda, por decirlo así. Todo el mundo quiere estudiar el retorno. Cuando yo hice la tesis había pocas tesis de retorno, pero de nuevo, el retorno que yo estudié es un retorno voluntario. Actualmente lo que estamos viendo es retornos forzados o deportaciones. Entonces es muy diferente, a pesar de que las mujeres regresaron por emergencias familiares, la mayoría, pues no es lo mismo que las condiciones actuales. Bueno, identifiqué que ser trabajadora migrante tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres, ya que no es solo un rol ocupacional, sino también familiar, lo que tiende a alterar las estructuras de división sexual del trabajo, las relaciones de poder y las relaciones emocionales. Por ello, el análisis de la autonomía en las trayectorias de vida de las trabajadoras migrantes permite identificar avances y obstáculos de género no solo en la experiencia migratoria, sino en el régimen de género familiar. Es decir, yo trabajo el concepto de autonomía como un concepto paraguas para analizar las diferentes desigualdades de género que viven las mujeres a lo largo de su vida. Mi presentación se divide en 4 apartados. En la primera parte presento una breve discusión sobre algunos referentes teóricos para el estudio de la autonomía de las mujeres en contextos migratorios, señalando la relevancia del abordaje social de la autonomía y su comprensión como un proceso que integra muchas dimensiones en la vida de las mujeres. Continúo señalando la importancia de las historias de vida como una herramienta de análisis
específicamente sobre las mediaciones, que son estas experiencias de las personas que nos permiten conocer la interacción entre el individuo y la estructura. Es un poco lo que Sara estaba explicando, como la experiencia de la maternidad, como esa posibilidad de actuar de forma diferente frente al sistema. Aquí es a partir de la experiencia migrante. En el tercer apartado voy a presentar algunos avances y obstáculos de género que identifiqué en las 3 etapas del desarrollo de la vida de las migrantes. Bueno, la noción de autonomía normalmente se retoma desde este legado kantiano como un conjunto de libertades y responsabilidades que se ejercen para no estar sujeto a la voluntad del otro. Parte de una función moral de la autonomía, que enfatiza que el agente moral es necesariamente autónomo, o en otras palabras, que los seres humanos debemos ser capaces de establecer una postura crítica frente a los principios éticos establecidos, ya sea por la autoridad o por la tradición. Esta aproximación ha influido el debate filosófico contemporáneo y por ello actualmente, cuando hablamos de autonomía, pensamos en libertad, autogobierno, libre voluntad, como un concepto que es equiparable a hablar de dignidad o de integridad. Mi estudio ciertamente reconoce el ámbito moral, pero se concentra en el aspecto social de la autonomía desde una corriente de los estudios de género. Es decir, la cuestión es desde dónde y cómo las personas construyen dichos principios morales. Es claro que el orden social en donde desarrollamos nuestras vidas producen y a la vez son producto de nuestras identidades y nuestras acciones, y por ello nuestras trayectorias de vida se sitúan en contextos históricos, sociales y culturales específicos. Desde esta realidad comprendemos que los principios de la autonomía moral difícilmente son resultados de la propia ley moral y en cambio son resultado de la aceptación, de la adaptación o el rechazo a ciertos marcos morales de referencia. La función social de la autonomía se encarga de estudiar la interacción entre las influencias de esta estructura social, en este caso predominantemente el género, en interrelación con otras categorías sociales como la clase, la edad y la calidad migratoria de las mujeres. En otras palabras, desde esta aproximación, el estudio de los procesos de autonomía permite identificar esos espacios de interacción entre lo micro y lo macro que tienden a detonar procesos para que las personas puedan establecer los principios sobre lo que es una buena vida y cómo vivirla. Los estudios feministas han generado importantes reflexiones sobre las formas en que las estructuras de dominación masculina impactan en la posibilidad de que una persona sea autónoma. En aras de rescatar la fuerza de la autonomía para el cambio social, se desarrolló una visión teórica más amplia en torno al ideal de autosuficiencia en contextos de exclusión social dentro de un orden de género patriarcal. El feminismo representó un rompimiento con la noción kantiana de autonomía basada en la voluntad racional, argumentando que la autonomía, y cito a una filósofa Di Stefano, es incapaz de compadecerse de forma razonable con las difíciles y complejas dimensiones de un sistema de género que funciona no solo como un sistema de socialización, sino también de manera más profunda y penetrante como un sistema de aculturación en el que los yos se constituyen, emergen e impregnan de rasgos diferenciados en función del género. Desde una rama de los estudios de género se concibe la autonomía no como un ideal inalcanzable, sino como un elemento siempre presente en la vida de las personas, aunque sea de manera parcial. Esta aproximación reconoce, por un lado, que un ambiente apto para la autonomía es importante, mas no necesario, y también que a pesar de la existencia de estructuras de dominación, muchas personas logran ser autónomas al menos en ciertos aspectos de su vida. A partir de estos dos supuestos, es necesario que la investigación contemporánea sobre autonomía aborde estos espacios donde desarrollamos nuestra cotidianidad y que permiten diversas interacciones entre el individuo y las estructuras de opresión. Para el caso de mi investigación, la mediación, como lo mencioné, es la experiencia migratoria en sí, específicamente la experiencia de haber trabajado en Estados Unidos. Cabe destacar que este estudio, ya lo comenté, se realizó durante la administración de Obama y que actualmente el contexto es muy diferente. Como lo mencioné, yo trabajo con el concepto de una autonomía relacional, es decir, nos permite comprender que la posibilidad de autonomía existe a pesar de un orden social desigual. Y desde esta aproximación, la autonomía no es un proceso lineal, es decir, las historias de vida de las señoras muestran
que hay momentos donde hay ganancias y hay pérdidas, y no porque hubo una ganancia necesariamente va a continuar a lo largo de su vida. Hay diferentes momentos, dependiendo del entorno familiar, del contexto también de la propia vida, el ciclo de vida, si son madres jóvenes o si los hijos ya se casaron, etcétera, donde hay altas y bajas de la autonomía. Es decir, es un proceso cíclico. Y además es difícil de evaluar con indicadores fijos. Normalmente los estudios de autonomía se miden a partir de indicadores como educación, empleo, y hay estudios muy interesantes aquí en México sobre también, por ejemplo, el impacto de los programas como Oportunidades, Progresa, pero lo que se mide es cuántas decisiones toman las mujeres. Mi estudio va más allá del número de decisiones o de los ámbitos en que están tomando decisiones, sino si realmente tienen una capacidad de negociar o de establecer los términos de las decisiones que toman. Por ello, es necesario pensar en el agente autónomo como un ser emocional, corporeizado, deseoso, creativo, sensible y racional, con una trayectoria de vida compleja, que en ciertas transiciones favorecen a la autonomía mientras que en otros momentos de la vida se obstruye. Otra importante aportación para conocer estos procesos son las dimensiones de la autonomía de acuerdo a la aportación de Gigi Boy, una demógrafa de la India, que nos habla de que la autonomía se desarrolla a lo largo de distintos ámbitos, como es el acceso y uso del conocimiento, la toma de decisiones, la libertad de movimiento, la autonomía emocional, la autonomía económica, la autonomía social y de autoconfianza. El diálogo entre la teoría de autonomía y la investigación me aportaron elementos para